Hola, soy Maribel Luna, tu abogada de confianza. Es indiscutible que junto a la crisis sanitaria del coronavirus hay otra económica que está afectando a cientos de pequeños empresarios y a particulares, que están o que van a estar en muy poco tiempo en una situación insostenible sin poder hacer frente a todas sus deudas. Por esta razón me parecía importante que conocieran que las personas que se encuentran en esta situación que sepan que hay una salida legal a través de la ley de la segunda oportunidad. Esta ley es de 2015, que como veis no es nueva, pero es ciertamente desconocida. Y esta ley se viene aplicando, ese tipo de leyes se vienen aplicando ya desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y en Europa. Y nuestra ley está basada o inspirada en estas leyes tanto europeas como la de Estados Unidos. ¿Qué se pretende con esta ley en 2015 y que ahora están de aplicación en estos momentos? Pues como dice en su preámbulo, su objetivo es permitir que una persona que padezca un fracaso económico, empresarial o personal pueda encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca va a poder satisfacer. Con esta norma lo que se intentó es la posibilidad de flexibilizar el régimen de responsabilidad patrimonial universal que se consagra en nuestro Código Civil. Este artículo, en el 1911, determina que el deudor debe responder de sus obligaciones con todo su patrimonio universal y futuro. Por tanto, hasta la aprobación de la ley de la segunda oportunidad, una persona podía estar arrastrando sus deudas durante toda su vida. Sin embargo, desde que los autónomos y los particulares pueden recurrir a este mecanismo, pues es posible conseguir en una primera instancia un acuerdo extrajudicial para el pago de tus deudas, es decir, renegociar la forma en que vas a devolver el dinero teniendo en cuenta que también necesitarás un dinero para vivir, y en el caso de no alcanzar ese acuerdo es cuando se llegaría a la vía judicial, donde se puede obtener la cancelación o la exoneración de toda la deuda. Vamos a ver quién puede acogerse a esta ley de la segunda oportunidad. Pues como os decía, se pueden acoger a la misma los ciudadanos particulares y los autónomos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para que te puedas beneficiar de esta ley de segunda oportunidad. Pues básicamente, y así en grandes rasgos, decir por un lado que serían tres: acreditar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya se ha liquidado. Y la vivienda tiene una consideración especial que veremos un poquito más adelante. Este, como entenderéis, es un punto básico y razonable. Además, que el total de esas deudas no supere nunca los 5 millones y, por supuesto, que el deudor sea de buena fe, es decir, que no haya provocado su insolvencia, sino que le haya venido, pues como en el caso que estamos ahora, por una situación que nadie ha buscado y es ajena a nosotros. Vamos a ver cómo se tienen que acoger los autónomos a esta ley de la segunda oportunidad. Como he dicho, pues primero tendrán que cumplir los requisitos que acabamos de comentar, y todo ello pues para impedir el fraude a sus acreedores. Entonces, siempre que el autónomo reúna estas condiciones legalmente exigidas, tendrá abiertas dos posibilidades. Por un lado, un acuerdo extrajudicial de pagos. En este caso podrá reestructurar su deuda, de modo que podrá continuar con su actividad y afrontar un plan de pagos realista. En este caso se pueden acordar, fijaros, hasta esperas por plazo no superior a 10 años, quitas de esa deuda, o sea, una rebaja de tu deuda, o que podamos dar ciertos bienes en pago de esas deudas. Si finalmente no se puede alcanzar un acuerdo, porque ha sido imposible, entonces se inicia la segunda etapa, que es el procedimiento judicial, y aquí sí es donde se puede solicitar la exoneración de aquellas deudas que no se pueden pagar. En este caso, si se liquida el patrimonio del deudor y todavía le quedan deudas, porque todavía te quedan deudas, entonces se puede solicitar lo que se llama el BEPI, que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y esto lo que nos va a permitir es cancelar esas deudas impagables. ¿Qué ventajas tiene iniciar esta vía? Pues la ventaja sobre todo es que se paralizan las ejecuciones y el devengo de intereses, lo que facilita la negociación y protege el patrimonio del autónomo. Y el deudor, además, va a poder continuar con su actividad. Por ejemplo, imaginaos un taxista, pues no perdería su taxi porque es su fuente de ingresos. Entonces, sabe que lo tendría salvaguardado. Y en el caso de los particulares, pues en este caso la ley lo que les permite igualmente es empezar de cero,
sin patrimonio, pero liberados de sus deudas. Y para ello también pues, hay que cumplir los requisitos que eviten el fraude de los acreedores, como los mismos que os había dicho antes. Y vamos con el caso específico de la casa. ¿Qué pasa con la vivienda habitual? Bueno, pues aquí se pueden dar 3 casos. La pérdida de la vivienda, porque haya que venderla para pagar las deudas, y con ese dinero pues intentar solventar las deudas que tenemos. Ese sería el primer escenario. La conservación de la vivienda, que va a depender de las circunstancias de cada caso, y ahora veremos cuándo se puede salvar. Y un tercer escenario, que sería la dación en pago de la vivienda, lo que supone la pérdida de la vivienda, pero también la exoneración de las deudas que te queden por pagar. Es decir, tú das, por ejemplo, tu casa al banco porque tienes una hipoteca, pero se queda cancelada tu hipoteca, no como sucedía antes, que tú querías dar la casa y te decían no, o la dabas y seguías con la hipoteca y tenías la obligación de seguir pagándola y habías perdido todo. Ahora con esta ley eso ya no va a pasar. Vamos a ver cuándo se podría salvar la casa. Bueno, pues en 2 casos solamente. Cuando la hipoteca, por ejemplo, tenga un valor superior al de mercado y el deudor pueda hacerse cargo de la misma, o que la venta de la vivienda resulte antieconómica. Imaginad una casa que está en muy mal estado o tiene un problema administrativo difícil de solucionar, como podría ser que no tenga una licencia de primera ocupación, pues venderla nadie la va a querer comprar en esas condiciones. Entonces, en cualquiera de estos 2 casos, cuando la casa tiene una hipoteca por un valor superior al de mercado, o en este caso que resulta antieconómico su venta, pues seguramente el juez va a decidir que no pierda el deudor su casa y por eso pueda conservarla. Como veis, realmente existe una oportunidad para empezar de nuevo y es importante que conozcamos su existencia. Gracias.